Los fanáticos de la serie esperan con gran curiosidad el tráiler del episodio 68 de la serie Yalsapkn. Seiran, la serie de televisión Yalsapkn, que dejó su huella los viernes por la noche, regresó a casa con heridas graves. Ferit empezó a hacer todo lo necesario para que ella olvidara todo. Pero había un hecho que no sabían. El resultado recibido por el médico del hospital revelará una verdad impactante sobre Seiran. Entonces, ¿Seiran tiene cáncer? ¿Cómo es la verdadera historia? La serie de televisión Yalsapkn llegó a la pantalla con su episodio 67. Seiran, que se enfrentó cara a cara con la muerte en la serie protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir, Setin Tekindor y Serif Sezer, ahora se enfrentará a la impactante verdad mientras intenta luchar contra las profundas heridas que le dejó el dolor traumático que le infligieron. Entonces, ¿Seiran tiene cáncer? ¿Cómo es la verdadera historia? En las últimas escenas de la serie, el médico examina las pruebas realizadas en el hospital para el dolor de estómago de Seiran y pregunta, ¿cómo es que no se dieron cuenta antes de esta enfermedad? Se maravilló. Si la enfermera que trajo los informes no hubiera llegado al hospital en este estado, no se habría sabido. Esto debe ser lo que dicen, ahí vienen todo. Si no hubieran venido al hospital, no se habrían enterado, afirmó el médico, que no quería ser pesimista y dijo, tal vez ya sea demasiado tarde para tratar la enfermedad de Seiran. La enfermedad no se ha revelado completamente, sin embargo, se estima que tiene cáncer. En el episodio 68 de la serie se revelará cuál es la enfermedad de Seiran. Ferit intentará luchar tanto contra esta situación como contra el padre de Akn, que le envió un mensaje. Seiran, que se enfrenta cara a cara con la muerte, intenta afrontar las profundas heridas que le dejó el dolor traumático que le ha infligido. Mientras Ifakat, que ha sido expulsada de casa y se encuentra en una situación difícil, intenta decidir qué hacer, se presenta ante Alisaga y le cuenta una verdad que ha estado ocultando durante años. Kaya le confiesa a Suna algo que la molestará. Entre Esme y Kazm se abren viejos cuadernos que nunca antes habían sido mencionados. Ferit, que no sabe cómo apoyar a Seiran ante su dolor, se siente impotente ante esta situación. Justo cuando pensaba que todo había terminado, un nuevo enemigo que busca venganza provoca una gran ansiedad en Ferit. La serie Yalsapkn llegó a las pantallas con su episodio 67 el 26 de abril. A la serie, el intento de Ferit de ayudar a Seiran, y el mensaje amenazador que recibió dejaron huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie de televisión Yalsapkn. En el nuevo episodio de Yalsapkn transmitido la noche del 26 de abril, el trauma que experimentó Seiran llamó la atención. En el último episodio de Yalsapkn, Akn, tomando su arma, disparó primero a su madre y luego a sí mismo. Presa del pánico, Ferit le preguntó a su esposa, Seiran, ¿qué te hicieron? Mientras llora, Seiran también gimió de dolor. Abrazando a Seiran, Ferit dijo, queda muy poco y la llevó hasta el coche. Ferit luego llamó a Abidin y le dijo que había encontrado a Seiran pero que ella no se encontraba nada bien. Cuando llegó a la mansión la noticia de que Seiran había sido encontrada, Hatice dijo, por supuesto que la encontrarían, lo importante es cómo y en qué condiciones la encontrarán. Dijo que irían todos juntos al hospital. En ese momento, Abidin fue hacia donde estaban Akn y su madre y se sorprendió al ver los alrededores impecablemente limpios. Abidin, quien ordenó a sus hombres que buscaran por todas partes, dijo, «O no estás muerto o alguien te llevó antes que yo». Resultó que era hermano de la adivina Safiye Ifakat. Se reveló que Ifakat, que se refugió en la adivina Safiye, mató a la esposa de Ali Saga. El adivino, que estaba enojado con Ifakat, dijo, «Incluso si eres mi hermano, no puedes quedarte aquí. Cuídate mañana y busca otra casa para ti». Las familias de Koran y Sanl se reunieron en el hospital, y se enteraron de que Seiran tenía quemaduras químicas en la espalda, pero que no ponían en peligro su vida. Ferit va a Seiran y le dice que estará con ella y que mejorará. Seiran se quedó dormido diciendo, «Ferit, ¿por qué me salvaste? Ya soy un muerto en vida, no estoy vivo. No puedes soportar lo que pasé». El médico jefe explica el estado de Seiran a Kazm, Alice y Ferit. Manifestó que Seiran tenía una quemadura de ácido en la espalda, pero que se recuperaría con tratamiento, y que no encontraron otros signos de agresión física o sexual. Ferit salió del médico y habló con Abidin, quien se acercó a él.
Abidin dijo que no había nadie. ¿A dónde fue? Sorprendida, Ferit se acercó a Seyran y volvió a hablar con Abidin. Ferit le dijo a Abidin, nadie debería saber esto. De lo contrario, Seyran no puede sentirse seguro. Abidin, por su parte, explicó que estaba preocupado por la seguridad diciendo, aún no hemos descubierto quién puso la cabeza del carnero. Atice y Ali Saga, que fueron a ver a Seyran al mismo tiempo. Atus no pudo soportar lo que pasó Seyran y dijo, ya que Seyran pasó por esto por nuestra culpa. La mansión que era mía será de Seyran. Calla, que estaba en una mala situación porque le disparó a un hombre durante la redada, hizo las maletas y se fue a Suna. En ese momento, la llamada de Pelin enfureció a Suna. Calla le confesó todo a Suna. Ahora lo lamento mucho, pero te engañé con Pelin, dijo Calla, añadiendo que no amaba a Pelin y que terminaría este trabajo. Esme escuchó todo lo que dijeron Calla y Suna. Ferit y Abidin, que hablaron con Ece e intentaron aprenderlo todo, hablaron con Kazm después de intentar aprender algo de ella. Ferit y Abidin, que preguntaron a Kazm si Akn tenía otros familiares, dijeron que los cuerpos no estaban allí y dijeron, obviamente, hay alguien involucrado en esto. Ferit, que estuvo esperando a Seyran con Esme toda la noche, no pudo contener las lágrimas cuando se despertó y lloró. Seyran dijo que quería regresar a casa cuando llegara su médico, y le pidió a Ferit que saliera y a su hermana Suna que viniera. Cuando Suna se acercó a él, Seyran dijo que no quería ver a nadie, pero cuando todos entraron, primero le levantó la voz a Ali y Saga, y luego no permitió que Ferit le tomara la mano. Seyran, quien salió del hospital cuando la casa estaba preparada, y afirmó que daría una declaración a la prensa en la puerta, dijo que se perdieron y se cayeron mientras caminaban por el bosque. En reacción a las palabras de Ferit a Seyran en el coche, ¿manejaste bien a la prensa? Seyran dijo, ¿es Ali Saga, mi tía Atus o mi padre quien no me ama? Ninguno de ellos me ama. Por el amor de Dios, respondió, no creo que me amen. Tan pronto como llegó a casa, Seyran fue a la habitación con Ferit, y rompió a llorar pensando en sus momentos felices. Pensé que nunca más podría volver a esta habitación y estar contigo, lloró. Ferit se acercó a él. Ferit, arrodillado frente a su esposa, escuchó a Seyran decir, ¿no se acabó todo? Se acabó, ¿no? Se acabó. Seyran, mira, estamos en nuestra habitación. De hecho, si quieres, nunca más saldremos de nuestra habitación. Me encantaría. ¿Quieres que hablemos un rato? Dicho. Entonces Seyran dijo, solo quiero acostarme un rato contigo. Los dos se acostaron juntos en su cama. En ese momento, Esme y Kazm, que se dirigían a casa, atacaron a Zerrin, que los estaba esperando en casa. Esme afirmó que perseguía a su marido, y a los dos yernos de su hija y dijo, te llevarás a tu hija Pelin y te irás de aquí. Haré cualquier cosa por mis hijas, me mancharé las manos con sangre, mientras arrojaba a Zerrin afuera de la puerta. Kazm, que bajó las escaleras para entender lo que estaba pasando, se sorprendió al escuchar que Pelin y Calla estaban juntos. Él abofeteó a Esme después de que ella insinuó que estaba con Zerrin. Entonces Kazim rompió a llorar y dijo, ¿por qué estás agotando mi paciencia? Si me hiciste abrir la caja, entonces escucha lo malo, Esme. Nunca he estado con ninguna mujer que no sea tú en mi vida. Ahora, Esme, mírame a los ojos y dime, ¿puedes decirme lo mismo? ¿Y tus experiencias pasadas? ¿Debería golpearlo en la cara? Dicho. Entonces, Esme dijo, finalmente derramaste tu corazón. Todos estos años, me tragué todo lo que me hiciste solo para que no hablaras de eso. Pero ahora que me dijiste esto, una enorme carga de conciencia se ha quitado de encima mis hombros. Me siento aliviado. De ahora en adelante, solo están mis hijas para mí. No estás aquí, de ahora en adelante me ignorarás, se reveló. Mientras todo esto sucedía, Ferit, quien recordaba lo que había vivido y temía por Seyran, se despertó asustado y accidentalmente intentó abrazarla. Cuando Ferit le tocó la espalda, Seyran gimió de dolor, le gritó y le dijo, sé que no lo hiciste a propósito y se alejó. Furiosa, Ferit se acercó a él y le dijo, no sé cómo tratarte. Los médicos dijeron algo, pero no puedo vendarte ni tocar tus heridas. No podemos hablar, así que por favor no te quedes callado. Me estoy ahogando en tu silencio. En ese momento, Seyran abrazó a Ferit, quien inmediatamente entró en acción cuando dijo que quería ver a su madre.
Mientras Ferit hablaba con Abidin por seguridad, Ali Saga también se reunió con Ifakat. Ifakat le dijo a Ali Saga que le habían tendido una trampa y dijo, me están usando para destruirte. El matrimonio de Semuth y Nuket también es una mentira. Ali Saga dijo, esta es la carga del honor. Hace que una persona incline así la cabeza, respondió lo siguiente. Ifakat le dijo a Ali Saga, mi cabeza está inclinada debido a mi admiración por ti y mis debilidades. Cuando Ali Saga le dijo que guardara silencio, él dijo, ¿por qué crees que no salí de esa casa durante años? Ya no me quedaré callado. Se llevaron las acciones de Nuket. También se llevarán las mías y te desplazarán. Pero dije no. Lo que me pasó después de eso. Creo que deberías hacer comprobar las cuentas extranjeras de Orhan. Yo era el único leal a ti en esa casa, dijo y se fue. Al mismo tiempo, Suna vino a hablar con Pelin. Cuando vio a Semuth, Suna le contó lo sucedido y los echó. Cuando salió de la casa, la adivina Safiye llamó a Suna y le dijo, necesito verte. Seiran, que tuvo una pesadilla mientras dormía en las rodillas de su madre, dijo que estaba bien cuando sus heridas sangraban. Seiran, quien se opuso a la petición de Ferit de vestirlo, dijo, no quiero que me veas así. Entonces, Ferit le dijo, he visto estas heridas, Seiran, también necesito verlas sanar. Tus heridas sanarán y sanaremos juntos. Por favor, déjame. Luego, cuando Seiran dio permiso, Ferit le vendó las heridas. Mientras tanto, los médicos que examinaron las pruebas de Seiran dijeron sobre su estómago, ¿cómo es que no se dieron cuenta en todo este tiempo? Tal vez ya era demasiado tarde. Tayyar, que enterró a su hijo Akn, dijo, ¿cómo te reemplazaré? Tu madre grita cuando me ve. Tendré que encontrar a alguien que te haga un hermano. También puedes tener una hija. Le tenías cariño a tu madre, mira cuál fue el resultado. Dicho. Luego Tayyar le envió a Ferit la foto de la tumba desde el teléfono de Mecide y le envió un mensaje que decía, me debes un hijo, vendré a recogerlo. En las redes sociales llovieron comentarios sobre los traumas de Seiran y el apoyo de Ferit hacia ella. Seiran puede tener una enfermedad grave. Ferit curará las heridas de Seiran. Una nueva venganza está en camino. Seiran y Ferit curarán las heridas juntos. Ferit será un bálsamo para la mujer que ama. ¿Seiran está embarazada? Que alguien me diga algo, ¿qué pasó con Seiran? Seiran, que todo lo perdona, se fue, y Seiran, lleno de ira, ha llegado. Ferit intentará proteger a su familia sin contarle a nadie sobre el mensaje amenazador. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.